Todos creen que el éxito deja huellas fáciles de seguir. Trofeos, aplausos, contratos millonarios y fotografías levantando títulos. Pero pocas personas soportarían caminar por el sendero que conduce hasta ellos. Porque antes de que el mundo pronunciara el nombre de Harry Kane con respeto, hubo una verdad incómoda que casi nadie quiso mirar. Durante años fue el jugador al que muchos consideraban insuficiente. Y sin embargo, fue precisamente esa etiqueta la que terminó convirtiéndose en el combustible de una de las mentalidades más resistentes del fútbol moderno. La pregunta no es cómo llegó a la cima. La verdadera pregunta es cuántas veces aceptó quedarse solo mientras todos los demás dejaban de creer. Vivimos en una época donde la mayoría quiere resultados inmediatos. Si algo no funciona rápido, se abandona. Si aparecen obstáculos, se buscan excusas. Si alguien recibe críticas, cambia de dirección para evitar el dolor. Es un patrón silencioso que se repite todos los días. Tal vez también te ha pasado. Quizá comenzaste un proyecto lleno de entusiasmo, pero las dudas ajenas terminaron pesando más que tu propia convicción. O quizá comparaste tu progreso con el de otros y llegaste a pensar que ibas demasiado lento. Ahí es donde empieza la diferencia entre quienes cumplen sus sueños y quienes solo los imaginan. Harry Kane tampoco parecía destinado a convertirse en uno de los delanteros más temidos del planeta. Mientras otros jóvenes brillaban desde edades tempranas y acumulaban elogios, él avanzaba lejos de los reflectores. No era el más rápido, no era el más espectacular, tampoco era el jugador que aparecía constantemente en las portadas. Su historia estaba construida sobre algo mucho menos llamativo, pero infinitamente más poderoso: la capacidad de seguir trabajando cuando nadie encontraba razones para apostar por él. Existe una batalla que pocas personas reconocen porque ocurre completamente en silencio. No sucede frente a miles de aficionados, ni aparece en los resúmenes deportivos. Es la conversación que tienes contigo mismo cuando nadie está mirando. Esa voz que pregunta si realmente vale la pena continuar. Esa incertidumbre que intenta convencerte de que abandones antes de volver a fallar. La mayoría pierde precisamente ahí. No porque les falte talento, sino porque dejan que esa voz tome el control. Kane eligió responder de otra manera. Cada entrenamiento se convirtió en una oportunidad para demostrar algo que todavía no podía verse en los partidos. Cada préstamo, cada momento de incertidumbre y cada crítica dejaron de ser un muro para convertirse en una prueba de resistencia mental. Sin darse cuenta, estaba desarrollando una habilidad que más tarde marcaría toda su carrera: la capacidad de transformar la frustración en disciplina constante. Esa decisión, repetida una y otra vez durante años, terminaría construyendo una versión de sí mismo que ningún rechazo podría detener. Mientras muchos seguían buscando señales externas para validar su potencial, Harry Kane entendía algo distinto. La confianza verdadera no aparece antes del esfuerzo, sino después de repetir el mismo compromiso, incluso cuando los resultados todavía parecen invisibles. Esa idea desafía la lógica cotidiana, porque estamos acostumbrados a creer que primero llega la seguridad y luego la acción. En realidad, sucede exactamente al revés. Primero actúas, después aprendes, luego mejoras. Finalmente descubres que eras capaz desde mucho antes de sentirte preparado. Esa es una de las bases psicológicas del éxito sostenido. Durante sus primeros años como profesional, Kane pasó por sesiones que parecían alejarlo del sueño. En cada nuevo equipo debía volver a empezar, ganar minutos, adaptarse al ritmo y demostrar que merecía permanecer. Para cualquier persona, repetir constantemente ese proceso puede desgastar la motivación. Sin embargo, él convirtió esa inestabilidad en entrenamiento mental. Aprendió que la identidad no depende del lugar donde estás, sino de la persona que decides ser mientras avanzas. Cada sesión de entrenamiento
Representaba una oportunidad para perfeccionar detalles invisibles para el público, pero decisivos dentro del campo. Mejorar un movimiento, controlar mejor el tiempo de desmarque, Fortalecer la definición, estudiar rivales, escuchar entrenadores y corregir errores pequeños parecía rutinario, aunque acumulado durante meses terminaba produciendo diferencias enormes. Muchas personas subestiman El poder de las mejoras diminutas. porque buscan cambios espectaculares. Kane eligió confiar en la suma silenciosa de hábitos correctos. Esa elección también explica por qué resistió momentos donde otros habrían renunciado. Cuando una oportunidad desaparecía, él preparaba la siguiente. Cuando una crítica aparecía, analizaba qué podía aprender sin permitir que destruyera su autoestima. Esa separación entre el resultado y el valor personal es fundamental. Perder un partido no significa perder el futuro. Cometer un error no convierte a nadie en un fracaso. Sin embargo, nuestra mente suele confundir ambos conceptos. Por eso tantas metas mueren antes de crecer. Las personas abandonan porque interpretan un tropiezo como una sentencia, cuando realmente solo era información. Harry Kane fue acumulando información, ajustando decisiones y fortaleciendo una paciencia poco común. Con el tiempo, aquello que parecía lentitud comenzó a convertirse en consistencia. Y la consistencia sostenida durante años terminó siendo mucho más poderosa que cualquier destello pasajero. Tal vez nadie pueda controlar el momento exacto en que llegará la oportunidad, pero siempre puede controlar la preparación con la que piensa recibirla. Esa diferencia parece pequeña, aunque cambia destinos completos. Mientras otros esperan condiciones perfectas, quienes desarrollan una mentalidad resistente siguen avanzando aún con incertidumbre. Ahí comienza la transformación auténtica, porque el éxito deja de depender del aplauso externo y empieza a construirse desde la disciplina interna. Esa fue la ventaja invisible que Harry Kane cultivó antes de conquistar estadios, récords y reconocimiento. Lo extraordinario nunca apareció de repente, simplemente terminó revelando todo aquello que llevaba años creciendo en silencio. Y quizás la lección más importante sea que el verdadero éxito pertenece a quienes continúan trabajando, cuando todavía nadie espera nada de ellos, porque ese momento define el carácter definitivo. Existe un momento que separa a las personas comunes de quienes terminan dejando una huella. No ocurre cuando levantan un trofeo, ni cuando reciben reconocimiento. Sucede mucho antes, en ese instante incómodo donde comprenden que nadie vendrá a rescatarlas. Harry Kane llegó a ese punto varias veces. Cada temporada parecía exigirle demostrar nuevamente que pertenecía al máximo nivel. Para muchos, esa necesidad constante de validación habría resultado agotadora. Para él terminó convirtiéndose en una ventaja. Cuando aceptas que siempre habrá algo por demostrar, dejas de depender de la aprobación y comienzas a competir únicamente contra la versión que fuiste ayer. La mente humana busca comodidad por naturaleza. Quiere evitar el rechazo, reducir el esfuerzo y protegerse del fracaso. Ese mecanismo fue útil para sobrevivir durante miles de años, pero también puede convertirse en el mayor enemigo de cualquier sueño, porque cada vez que aparece una situación difícil, el cerebro intenta convencerte de regresar a lo conocido. Lo llama seguridad, aunque muchas veces solo sea estancamiento. Kane aprendió a reconocer esa trampa mental. En lugar de retroceder, eligió atravesarla una y otra vez. Cada entrenamiento escondía una decisión invisible. Podía conformarse con cumplir lo necesario o podía dedicar unos minutos más a perfeccionar aquello que nadie estaba observando. Esa diferencia parece insignificante cuando ocurre un solo día, pero cambia completamente el resultado después de cientos de repeticiones. Así funciona la excelencia. No nace de momentos extraordinarios, sino de acciones ordinarias, ejecutadas con una disciplina extraordinaria.
Mientras otros esperaban sentirse motivados para esforzarse, él entendió que la motivación es inestable. La disciplina, en cambio, permanece incluso cuando las emociones desaparecen. Seguramente tú también has vivido días donde parece imposible avanzar. Días en los que dudas de tus capacidades, donde los resultados tardan demasiado, o donde sientes que todos progresan, menos tú. Es precisamente ahí donde la mayoría abandona, no porque no tenga talento, sino porque interpreta la lentitud como una señal de incapacidad. Sin embargo, la naturaleza nunca acelera sus procesos para satisfacer nuestra impaciencia. Un árbol tarda años en alcanzar su altura, pero nadie espera que crezca de un día para otro. Con las personas sucede exactamente lo mismo. Harry Kane comprendió que el progreso auténtico rara vez es espectacular. A menudo es silencioso, casi imperceptible. Un entrenamiento mejor que el anterior, una decisión más inteligente, un error menos repetido, una reacción más tranquila bajo presión. Esas pequeñas victorias no generan titulares, pero construyen una mentalidad imposible de derrumbar cuando llegan los grandes escenarios. Con el paso del tiempo, quienes antes dudaban comenzaron a observar algo diferente. Ya no veían únicamente a un delantero eficaz. Veían a alguien que parecía mantener la calma cuando el partido pesaba más, cuando el reloj avanzaba y millones de personas contenían la respiración. Esa serenidad no era un talento innato, era el resultado de miles de horas, enfrentando incertidumbre sin dejar que el miedo dirigiera sus decisiones, porque la verdadera fortaleza mental no consiste en no sentir presión, sino en aprender a caminar junto a ella sin permitir que determine hasta dónde puedes llegar mañana. Cuando finalmente comenzaron a llegar los goles de manera constante, muchas personas pensaron que Harry Kane había cambiado de un momento para otro. Desde afuera parecía una transformación repentina, como si un día hubiera despertado, convertido en uno de los mejores delanteros del mundo. Pero quienes entienden cómo funciona el crecimiento, saben que ningún resultado extraordinario aparece de improviso. Todo éxito visible es la consecuencia de un proceso invisible que lleva mucho tiempo desarrollándose. El mundo suele celebrar el desenlace mientras ignora los años de preparación silenciosa que lo hicieron posible. Existe un fenómeno psicológico llamado efecto del iceberg. Solo vemos la pequeña parte que sobresale del agua, mientras la estructura que realmente sostiene todo permanece oculta. Con las personas ocurre exactamente igual. Admiramos los logros, pero rara vez observamos las renuncias, las dudas, los sacrificios y las incontables horas de práctica que permanecen fuera de la vista. Kane se convirtió en un ejemplo perfecto de esa realidad. Cada gol era la parte visible de una montaña construida con paciencia, disciplina y una capacidad poco común para mantenerse enfocado. Cuando nadie más prestaba atención, la diferencia entre una persona promedio y alguien que alcanza un rendimiento extraordinario no siempre está en el talento. Muchas veces reside en la forma de interpretar los problemas. Mientras algunos ven un obstáculo como una señal para detenerse, otros lo entienden como una oportunidad para fortalecerse. Esa interpretación cambia absolutamente todo. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y obtener resultados opuestos únicamente porque eligieron darle un significado diferente a la experiencia. Piensa por un momento en cuántas veces has dejado de intentar algo porque sentías que avanzabas demasiado lento. Quizá abandonaste un proyecto, un negocio, un deporte o incluso una meta personal porque los frutos no aparecieron cuando esperabas. No eras el único. La mayoría de las personas cae en esa trampa. Confunden velocidad con progreso y olvidan que las raíces siempre crecen antes que los frutos. Kane nunca pareció obsesionado con impresionar en el corto plazo. Su prioridad era convertirse, poco a poco, en un jugador más completo que el del día anterior.
Ese enfoque también modificó su relación con la presión. En lugar de verla como una amenaza, comenzó a entenderla como una consecuencia natural de aspirar a algo grande. Si nadie espera nada de ti, tampoco sentirás presión. Pero cuando tus objetivos aumentan, también lo hacen las responsabilidades. Huir de esa incomodidad significa renunciar al crecimiento. Aceptarla, en cambio, abre la puerta a una versión mucho más fuerte de ti mismo. Con los años, Harry Kane dejó de perseguir únicamente goles. Empezó a perseguir excelencia. Y cuando una persona orienta toda su atención hacia mejorar el proceso en lugar de obsesionarse con el resultado, ocurre algo sorprendente. Los resultados terminan llegando casi como una consecuencia inevitable. Esa es una de las lecciones más profundas de su historia, porque al final, el éxito no recompensa a quien corre más rápido durante un día, sino a quien encuentra la fuerza para seguir avanzando cuando el camino parece no ofrecer ninguna recompensa inmediata todavía. Hay una diferencia silenciosa entre quienes alcanzan un objetivo y quienes permanecen toda la vida persiguiéndolo, sin tocarlo jamás. Esa diferencia no suele encontrarse en el talento, la suerte o las circunstancias. Se encuentra en la capacidad de soportar el tiempo. El tiempo pone a prueba la paciencia, desgasta la motivación y obliga a decidir todos los días si el sueño sigue teniendo el mismo valor que cuando comenzó. Harry Kane entendió esa prueba mejor que la mayoría. No construyó su carrera alrededor de momentos espectaculares, sino alrededor de una decisión sencilla que repetía cada mañana: volver a intentarlo. Nuestra mente está diseñada para buscar recompensas rápidas. Cada pequeño éxito libera satisfacción inmediata y nos impulsa a repetir aquello que produjo ese placer. Sin embargo, las metas verdaderamente importantes funcionan de manera distinta. Exigen meses o incluso años de trabajo antes de ofrecer una recompensa visible. Ahí aparece el conflicto psicológico que derrota a tantas personas. Cuando el esfuerzo dura demasiado y los resultados todavía no llegan, el cerebro comienza a interpretar el sacrificio como una pérdida. Es entonces cuando nacen las excusas, las comparaciones y la tentación de abandonar. Kane también convivió con ese silencio. Veía cómo otros jugadores recibían más atención, cómo algunos eran considerados promesas mientras él seguía intentando demostrar que podía competir al mismo nivel. Pero existe una fuerza extraordinaria en quien deja de mirar constantemente el avance de los demás para concentrarse únicamente en el suyo. Compararte puede motivarte durante un instante, pero también puede destruir tu confianza si conviertes el progreso ajeno en una medida de tu propio valor. Harry eligió otro camino. Decidió que la única competencia que realmente importaba era superar al futbolista que había sido el día anterior. Ese cambio de perspectiva transformó completamente su manera de enfrentar los desafíos. Un mal partido ya no definía quién era. Una crítica tampoco. Incluso un error importante dejaba de ser un motivo para rendirse y se convertía en información útil para mejorar. Esa capacidad de separar la identidad del resultado es una habilidad que muy pocas personas desarrollan. Cuando entiendes que fallar no significa ser un fracaso, recuperas la libertad para seguir creciendo sin miedo. Tal vez tú también cargas con una derrota que todavía pesa demasiado. Quizá hubo alguien que dijo que no era suficiente, que no tenías talento o que jamás alcanzarías aquello que deseabas. Esas palabras pueden quedarse viviendo en la mente durante años si no decides enfrentarlas. Harry Kane también escuchó opiniones similares. La diferencia fue que nunca permitió que las voces externas hablaran más fuerte que la convicción que construía internamente. Con el paso del tiempo, esa fortaleza mental empezó a reflejarse dentro del campo. Ya no reaccionaba con desesperación cuando las cosas salían mal. Permanecía concentrado,
paciente y preparado para aprovechar la siguiente oportunidad, porque entendió una verdad que muchos descubren demasiado tarde. Las oportunidades rara vez favorecen al más brillante, pero casi siempre encuentran preparado a quien nunca dejó de trabajar en silencio. Incluso cuando nadie parecía creer en él todavía, hay un instante en la vida de cualquier persona en el que el esfuerzo comienza a sentirse pesado. No porque el objetivo haya perdido importancia, sino porque la rutina deja de ser emocionante. Es ahí donde desaparecen quienes dependían únicamente de la inspiración. Harry Kane descubrió que la inspiración es un visitante ocasional, mientras que la disciplina puede convertirse en un compañero permanente. Esa diferencia explica por qué algunos brillan durante unos meses y otros consiguen mantenerse entre los mejores durante años. Cada partido representaba mucho más que 90 minutos. Era la oportunidad de confirmar que todo el trabajo realizado cuando nadie observaba seguía teniendo sentido. Sin embargo, incluso los jugadores más constantes atraviesan rachas difíciles. Hay encuentros donde el balón parece evitarte, donde cada decisión recibe críticas y donde la confianza comienza a tambalearse. La mayoría intenta escapar de esos momentos. Kane hizo lo contrario. Permaneció dentro de ellos el tiempo suficiente para aprender lo que intentaban enseñarle. La psicología del éxito no consiste en eliminar las emociones negativas, consiste en impedir que esas emociones tomen el control de tus decisiones. Sentir miedo es normal, dudar también, incluso perder la confianza durante un momento forma parte del camino. Lo verdaderamente importante es qué haces después de sentir todo eso. Harry comprendió que las emociones cambian constantemente, pero los principios pueden permanecer firmes. Por eso seguía entrenando con la misma intensidad, tanto después de marcar 3 goles como después de pasar un partido entero sin encontrar la portería. Existe una idea equivocada que muchas personas repiten sin darse cuenta. Creen que quienes triunfan nunca pierden la motivación. La realidad es mucho más interesante. Los grandes competidores también se cansan, también sienten frustración y también experimentan incertidumbre. La diferencia es que aprendieron a actuar incluso cuando esas emociones aparecen. Esperar el momento perfecto para avanzar significa entregar el control de tu vida a estados de ánimo pasajeros. Tal vez alguna vez pospusiste una decisión importante porque esperabas sentirte completamente preparado. Quizá imaginabas que llegaría un día en el que desaparecerían todas las dudas. Ese día casi nunca llega. Kane no esperó a sentirse invencible para seguir creciendo. Avanzó mientras todavía existían preguntas, críticas y obstáculos. Esa capacidad para actuar en medio de la incertidumbre terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Con el paso de las temporadas, los goles comenzaron a acumularse y los récords aparecieron como consecuencia natural de una mentalidad construida con paciencia. Pero detrás de cada celebración seguía existiendo la misma persona que años atrás trabajaba lejos de los reflectores. El reconocimiento cambió la manera en que el mundo lo veía, aunque nunca modificó la forma en que él entendía el éxito. Para Harry Kane, el verdadero triunfo no consistía únicamente en marcar más goles que nadie. Consistía en demostrar una y otra vez que la perseverancia puede derrotar incluso a las dudas que parecen más imposibles de vencer desde el principio. A medida que Harry Kane se consolidaba entre los mejores delanteros del mundo, surgía una ilusión peligrosa. Muchos comenzaron a creer que el éxito finalmente había eliminado todas sus inseguridades. Pensaban que alguien con semejante trayectoria ya no conocía el miedo al fracaso. Sin embargo, la realidad era completamente distinta. Cuanto más alto llegaba, mayores eran las expectativas. Cada temporada empezaba desde cero. Cada partido importante representaba un nuevo examen. El pasado podía inspirar confianza,
pero nunca garantizaba el siguiente resultado. Esa es una verdad que también se aplica fuera del fútbol. Muchas personas imaginan que alcanzar una meta resolverá automáticamente todos sus problemas. Creen que cuando consigan el empleo deseado, el negocio soñado o el reconocimiento que buscan, desaparecerán las dudas para siempre. Pero el éxito no elimina los desafíos, simplemente cambia su forma. Si antes luchabas por conseguir una oportunidad, después lucharás por estar a la altura de ella. Kane comprendió que la presión no era una señal de que algo iba mal, era la evidencia de que seguía creciendo. Existe otra característica que distingue a quienes permanecen durante años en la élite. Nunca dejan de aprender. El ego suele convencer a las personas de que ya saben suficiente. En ese instante comienza el retroceso. Harry eligió mantener una mentalidad de estudiante, incluso cuando ya era considerado uno de los mejores. Analizaba partidos, corregía movimientos, escuchaba observaciones y buscaba constantemente nuevos recursos para mejorar su juego. Esa humildad intelectual es una forma silenciosa de fortaleza, porque exige aceptar que siempre existe algo más por perfeccionar. Piensa en cuántas veces has dejado de escuchar un consejo, porque creías tener todas las respuestas. Nos ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Defender nuestra imagen puede resultar más cómodo que reconocer una debilidad. Sin embargo, el crecimiento comienza exactamente donde termina la necesidad de aparentar perfección. Kane nunca necesitó demostrar que era infalible. Necesitó demostrar que estaba dispuesto a evolucionar. También entendió que la confianza auténtica no nace de repetir que eres el mejor. Nace de saber que, pase lo que pase, tendrás la capacidad de levantarte y volver a trabajar. Esa diferencia cambia por completo la manera de enfrentar cualquier reto. Cuando tu seguridad depende únicamente de ganar, cada derrota destruye una parte de ti. Pero cuando depende de tu disposición para seguir avanzando, incluso los tropiezos se convierten en herramientas de aprendizaje. Quizá esa sea una de las lecciones más valiosas de toda su historia. No necesitas controlar cada circunstancia para construir una vida extraordinaria. Lo único que realmente puedes controlar es la calidad de tus decisiones diarias. Elegir entrenar cuando nadie te obliga. Elegir aprender cuando sería más fácil culpar a otros. Elegir continuar cuando abandonar parece la opción más cómoda. Esas decisiones repetidas durante años terminan creando una mentalidad que ninguna crítica puede romper, porque ya no depende del reconocimiento externo, sino de la convicción interna que tú mismo has construido con paciencia, disciplina y perseverancia constantes. Hay una razón por la que muy pocas personas consiguen sostener el éxito durante tanto tiempo. No basta con alcanzar un gran nivel una vez. Lo realmente difícil es despertar al día siguiente con la misma disposición para empezar de nuevo. Harry Kane descubrió que la excelencia nunca firma contratos permanentes. Debe ganarse cada día. Esa idea puede parecer agotadora, pero también es profundamente liberadora. Significa que el pasado, por brillante o difícil que haya sido, no tiene el poder de decidir quién serás mañana. Lo único que realmente importa es la elección que haces. Cuando vuelve a sonar el despertador, con frecuencia imaginamos que los grandes campeones encuentran un punto donde todo se vuelve sencillo. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Cuanto más alto llegas, más personas esperan que no falles. Cada actuación se analiza con detalle. Cada error recibe una atención desproporcionada. Esa presión puede destruir a quien depende únicamente de la aprobación externa. Sin embargo, Kane aprendió a competir contra un rival mucho más importante: sus propios límites. Mientras el mundo discutía estadísticas, él seguía concentrado en mejorar áreas que casi nadie percibía. Ese enfoque también puede transformar cualquier vida. Tal vez no juegues en un estadio lleno ni tengas millones de personas observando cada decisión. Aún así, enfrentas desafíos que ponen a prueba tu carácter.
Hay días donde el cansancio parece más fuerte que la ilusión. Días donde la rutina intenta convencerte de conformarte con menos. Es precisamente en esos momentos cuando se define el tipo de persona en la que terminarás convirtiéndote. No durante las jornadas fáciles, sino cuando nadie sabría si decidiste rendirte. Si estás cansado de vivir en automático y quieres recuperar el control de tu mente, este canal es para ti. Deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte los videos que subimos todos los días. Después de tantos años de trabajo constante, Harry Kane entendió una verdad que pocas personas aceptan. La disciplina no es una prisión, es una forma de libertad. Cuando tus hábitos son fuertes, ya no dependes de sentirte inspirado para avanzar. Puedes seguir construyendo tus objetivos incluso en los días donde la motivación desaparece. Esa capacidad vale mucho más que cualquier impulso pasajero. Quizá la diferencia entre quienes cumplen sus sueños y quienes solo hablan de ellos nunca estuvo en el talento. Quizás siempre estuvo en la capacidad de mantenerse fieles a una promesa hecha en silencio. Kane se prometió seguir mejorando aunque el reconocimiento tardara en llegar. Y cuando finalmente llegó, ya no era la razón por la que trabajaba. Era simplemente una consecuencia. Esa es la psicología del éxito. Convertir el esfuerzo en identidad, la paciencia en fortaleza y la constancia en una decisión diaria. Porque cuando aprendes a dominar tu mente antes que las circunstancias, descubres que el verdadero rival nunca estuvo enfrente de ti, siempre estuvo dentro de ti, esperando saber si tendrías el valor de vencerlo cada nuevo día, sin importar cuántas veces tuvieras que comenzar otra vez. Es un silencio que recuerda una verdad incómoda. Ningún aplauso dura para siempre. Harry Kane entendió muy pronto que vivir dependiendo de ese ruido era una decisión peligrosa. Si tu felicidad depende de la ovación del público, también dependerá de sus críticas. Por eso decidió construir algo mucho más estable. En lugar de alimentar su ego con el reconocimiento, fortaleció su carácter con hábitos que seguían existiendo, incluso cuando nadie lo observaba. La sociedad suele enseñar que el éxito consiste en llegar antes que los demás. Sin embargo, esa idea provoca ansiedad permanente. Siempre habrá alguien más rápido, más joven o con mejores condiciones. Competir únicamente desde la comparación convierte cualquier logro en algo insuficiente. Kane descubrió otra forma de medir el progreso. En lugar de preguntarse si era mejor que otros delanteros, comenzó a preguntarse si estaba aprovechando al máximo sus propias capacidades. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la manera de vivir. Cuando una persona deja de perseguir validación constante, recupera energía para enfocarse en aquello que realmente puede controlar. Ya no pierde tiempo intentando convencer al mundo de su valor. Lo demuestra con acciones repetidas cada día. Esa fue una de las mayores fortalezas psicológicas de Harry. Kane nunca necesitó responder cada crítica con palabras. Respondía entrenando mejor, jugando mejor y creciendo en silencio hasta que los resultados hablaban por él. Quizá tú también has sentido la necesidad de demostrar algo a quienes dudaron de ti. Es una reacción natural. Todos queremos ser reconocidos, pero existe un riesgo oculto. Si trabajas únicamente para callar a los demás, tarde o temprano descubrirás que siempre aparecerán nuevas voces cuestionándote. En cambio, cuando trabajas para respetar la promesa que hiciste contigo mismo, ninguna opinión externa tiene el poder de detenerte. Esa libertad mental es mucho más valiosa que cualquier aprobación temporal. Harry Kane comprendió que el éxito auténtico no consiste únicamente en levantar trofeos. También consiste en desarrollar una mente capaz de soportar tanto la victoria como la derrota sin perder el equilibrio. Porque ganar puede alimentar el ego tanto como perder puede destruir la confianza. Mantenerse estable entre ambos extremos requiere un dominio interior que pocas personas desarrollan.
Con el paso de los años, su historia dejó de tratar solamente sobre goles. Comenzó a hablar de paciencia, resiliencia y responsabilidad personal. Demostró que una carrera extraordinaria puede construirse sin atajos, sin depender de la suerte y sin renunciar a los principios cuando aparecen las dificultades. Cada paso confirmaba la misma lección. El éxito no pertenece a quien impresiona durante un instante, sino a quien mantiene la disciplina cuando desaparece la emoción inicial. Tal vez ese sea el desafío más grande para cualquiera de nosotros. No hacer algo extraordinario una sola vez, sino encontrar la fuerza para repetir las decisiones correctas durante suficiente tiempo hasta que la vida ya no pueda ignorar el cambio que hemos construido desde adentro con absoluta determinación y paciencia. Existe un error que se repite una y otra vez entre quienes persiguen el éxito. Creen que el momento más importante es aquel en el que finalmente alcanzan la meta. Sin embargo, la historia de Harry Kane demuestra algo diferente. El instante decisivo no ocurre cuando el estadio celebra un gol ni cuando los titulares destacan una actuación memorable. Ocurre mucho antes, en esos días donde nadie espera nada de ti y aún así eliges actuar con el mismo nivel de compromiso. Ahí se forjan los resultados, que más adelante parecerán inevitables, para quienes solo observan la superficie. Cada gran deportista desarrolla una relación especial con el fracaso. Mientras la mayoría intenta evitarlo a cualquier precio, ellos aprenden a utilizarlo como una herramienta. Kane nunca interpretó un partido complicado como una prueba de que no era suficiente. Lo veía como un espejo que mostraba exactamente qué debía mejorar. Ese cambio de perspectiva resulta poderoso porque convierte cada dificultad en una oportunidad de crecimiento. El fracaso deja de ser un enemigo y comienza a funcionar como un entrenador que señala los aspectos que todavía necesitan trabajo. Muchas personas abandonan porque desean sentirse seguras antes de dar el siguiente paso. Esperan que desaparezcan todas las dudas para empezar un proyecto, aceptar una oportunidad o perseguir un objetivo importante. Pero la confianza rara vez llega primero. Normalmente aparece después de acumular pequeñas victorias construidas con esfuerzo constante. Harry Kane nunca esperó sentirse completamente preparado. Entendió que el camino hacia la excelencia consiste precisamente en avanzar mientras todavía existen preguntas sin responder. También comprendió que el éxito puede convertirse en una distracción si no se administra correctamente. Cuando llegan los elogios, es fácil relajarse y pensar que ya no queda nada por demostrar. Ese pensamiento marca el inicio del estancamiento. Kane evitó esa trampa, recordando siempre el proceso que lo llevó hasta allí. Continuó entrenando con intensidad, analizando su rendimiento y buscando nuevas formas de evolucionar. Sabía que mantenerse en la élite exige tanta disciplina como llegar a ella. Tal vez tú también hayas experimentado esa sensación de querer rendirte justo antes de ver resultados. Es un momento más común de lo que parece. El esfuerzo acumulado pesa, la paciencia comienza a agotarse y las recompensas todavía no aparecen. Precisamente ahí muchas historias terminan antes de tiempo. Lo curioso es que nadie puede saber qué tan cerca estaba de cambio cuando decidió abandonar. Kane eligió resistir incluso durante esos periodos donde parecía que nada avanzaba. Con el paso de los años, quedó claro que su mayor virtud nunca fue únicamente su capacidad para marcar goles. Fue la manera en que protegió su mentalidad frente a las circunstancias. Nunca permitió que una buena racha lo volviera arrogante, ni que una mala etapa destruyera su confianza. Mantuvo el equilibrio porque entendía que tanto el éxito como el fracaso son pasajeros. Lo único permanente son las decisiones que tomas cada día. Y cuando esas decisiones están alineadas con tus valores, el tiempo termina convirtiéndose en el mejor aliado para construir una vida extraordinaria, desde los cimientos más sólidos posibles.
Hay personas que esperan una señal para cambiar su vida. Piensan que un día despertarán con una motivación imparable, con claridad absoluta y sin miedo al fracaso. Harry Kane descubrió que esa señal casi nunca llega. Comprendió que el cambio comienza cuando decides actuar, antes de sentirte completamente listo. Esa decisión parece pequeña, pero repetida durante años, termina separando a quienes viven, reaccionando ante las circunstancias, de quienes construyen deliberadamente su destino. Uno de los aspectos más impresionantes de su carrera fue la capacidad para mantenerse fiel a su proceso, incluso cuando el entorno cambiaba constantemente. Los entrenadores podían modificarse, los compañeros podían marcharse y las expectativas del público podían marcharse, temporada tras temporada. Sin embargo, había algo que permanecía intacto: su compromiso con mejorar cada día. Esa estabilidad interior se convirtió en un refugio cuando todo alrededor parecía incierto. Mientras otros se dejaban arrastrar por el ruido externo, él regresaba siempre a los mismos principios que lo habían llevado hasta allí. La mayoría de las personas desperdicia una enorme cantidad de energía intentando controlar aquello que está fuera de sus manos. Se preocupan por las opiniones ajenas, por decisiones que ya no pueden cambiar o por escenarios que quizá nunca ocurran. Kane entendió que esa batalla era imposible de ganar. Por eso concentró toda su atención en aquello que sí dependía de él: entrenar mejor, cuidar su cuerpo, fortalecer su mente y responder con trabajo cuando aparecían las críticas. Esa forma de pensar no eliminaba los problemas, pero evitaba que consumieran su concentración. Tal vez tú también has sentido alguna vez que las circunstancias juegan en tu contra. Quizá esperabas una oportunidad que nunca llegó o viste cómo alguien avanzaba más rápido que tú. Es fácil creer que la vida favorece siempre a otros. Sin embargo, la historia de Harry Kane demuestra que el tiempo termina recompensando a quienes continúan, preparándose incluso cuando el reconocimiento tarda demasiado. No porque el universo garantice justicia, sino porque la preparación constante aumenta las posibilidades de aprovechar cualquier oportunidad. Cuando finalmente aparece, existe además un detalle que suele pasar desapercibido. La verdadera confianza no consiste en pensar que todo saldrá bien. Consiste en saber que, incluso si algo sale mal, tendrás la fortaleza suficiente para volver a intentarlo. Esa diferencia transforma completamente la manera de enfrentar los desafíos. El miedo pierde fuerza cuando entiendes que un tropiezo no puede definir toda tu historia. Con el paso de los años, Harry Kane dejó claro que el éxito sostenible nunca depende exclusivamente del talento. Depende de la capacidad para proteger tu enfoque frente a las distracciones, de mantener la disciplina cuando desaparece la emoción y de conservar la humildad, incluso cuando llegan los elogios. Esa combinación resulta mucho más difícil de desarrollar que cualquier habilidad técnica, pero también es la que permite permanecer en la cima durante más tiempo. Al final, cada día ofrece la misma elección silenciosa. Puedes esperar a que las condiciones sean perfectas o puedes empezar a construir la versión de ti mismo que será capaz de enfrentar cualquier circunstancia. Esa elección, repetida con paciencia, termina escribiendo historias que parecen imposibles para quienes solo observan el resultado. Final desde la distancia. Cuando una persona permanece durante tanto tiempo compitiendo al máximo nivel, deja de enfrentarse únicamente a rivales. Comienza a enfrentarse a sus propias expectativas. Harry Kane conocía esa sensación mejor que nadie. Cada temporada cargaba con la responsabilidad de responder a todo lo que ya había conseguido. Para muchos, esa presión sería suficiente para paralizar cualquier intento de seguir creciendo. Sin embargo, él encontró una manera diferente de interpretarla. En lugar de verla como un peso, la convirtió en un recordatorio de que todavía tenía la oportunidad de escribir un capítulo más en su historia. Nuestra mente suele vivir atrapada entre dos lugares:
El pasado, donde aparecen los errores que desearíamos cambiar, y el futuro, donde imaginamos problemas que aún no existen, muy pocas veces permanece completamente en el presente. Esa falta de atención provoca ansiedad, Inseguridad y una constante sensación de insatisfacción. Kane aprendió que el único espacio donde realmente Podía influir era el momento actual. No podía modificar un partido perdido, ni asegurar el resultado del siguiente. lo único que estaba bajo su control era la calidad del entrenamiento de ese día, la intensidad de cada esfuerzo y la actitud con la que enfrentaba cada desafío. Esa filosofía resulta mucho más poderosa de lo que parece. Cuando reduces tu atención a la acción inmediata, los objetivos enormes dejan de ser intimidantes. Ya no piensas en recorrer todo el camino de una sola vez. Solo te concentras en dar el siguiente paso correctamente. Así se construyen las grandes trayectorias, No mediante explosiones ocasionales de motivación, sino a través de miles de decisiones pequeñas que casi nadie nota mientras ocurren. Seguramente alguna vez has sentido que una meta era demasiado grande para ti. Es una sensación completamente humana. El problema aparece cuando permitimos que esa percepción nos impida empezar. Harry Kane también enfrentó desafíos que parecían enormes. La diferencia fue que nunca intentó resolver toda su carrera en un solo partido. Se enfocó en mejorar una acción, un entrenamiento y una temporada a la vez. Con el tiempo, esas pequeñas victorias terminaron formando una carrera extraordinaria. Existe además una enseñanza silenciosa en su historia. La paciencia no significa permanecer inmóvil, esperando que las cosas mejoren por sí solas. La verdadera paciencia consiste en seguir trabajando con la misma intensidad, aunque los Resultados todavía no sean visibles. Es una paciencia activa, llena de disciplina y confianza en el proceso. Esa cualidad es cada vez más rara en un mundo acostumbrado a la gratificación inmediata. Por eso, cuando observamos el recorrido de Harry Kane, descubrimos que su mayor triunfo nunca fue únicamente convertirse en uno de los mejores delanteros del planeta. Su mayor triunfo fue construir una mentalidad capaz de mantenerse firme frente a la incertidumbre, las críticas y la presión constante. Esa fortaleza no apareció de un día para otro. Se formó lentamente, decisión tras decisión, hasta convertirse en una parte inseparable de su identidad. Y quizá esa sea la lección más valiosa de todas. Quien aprende a dominar su mente, descubre que ningún obstáculo externo puede ser más fuerte que la determinación que ha cultivado durante años de esfuerzo silencioso. Existe una diferencia enorme entre alcanzar un objetivo y convertirse en la clase de persona capaz de alcanzarlo una y otra vez. Muchas veces confundimos el éxito con un acontecimiento aislado, cuando en realidad es una identidad construida lentamente. Harry Kane nunca basó su confianza en un solo partido, un solo gol o una sola temporada. Sabía que cualquier logro podía desaparecer si dejaba de alimentar los hábitos que lo habían llevado hasta allí. Esa comprensión lo mantuvo con los pies en la tierra, incluso cuando el reconocimiento mundial parecía confirmar que ya no tenía nada más que demostrar. La mente suele enamorarse de los resultados porque son visibles, fáciles de medir y generan aprobación inmediata. Sin embargo, los resultados siempre llegan después de los procesos. Cuando una persona se obsesiona únicamente con el destino, termina frustrándose cada vez que el camino presenta retrasos. Kane aprendió a disfrutar algo mucho más importante: el progreso. Cada entrenamiento era una oportunidad para perfeccionar un detalle, corregir un movimiento o fortalecer una cualidad mental. Ese enfoque convertía cada día en una victoria, incluso cuando el marcador todavía no reflejaba todo el trabajo realizado. También comprendió que la constancia tiene un efecto acumulativo que casi nadie percibe al principio. Un esfuerzo aislado cambia muy poco. 100 esfuerzos consecutivos comienzan a marcar diferencias.
1000 esfuerzos terminan transformando completamente a una persona. La mayoría abandona antes de llegar a ese punto porque espera resultados visibles demasiado pronto. Harry decidió confiar en el tiempo como aliado. Sabía que, aunque el progreso fuera invisible durante semanas o meses, cada repetición estaba construyendo una versión más fuerte de sí mismo. Quizá tú también has sentido que trabajas mucho y avanzas poco. Es una sensación que desanima porque nuestra mente quiere pruebas inmediatas de que todo vale la pena. Pero piensa en cualquier construcción importante. Nadie admira los cimientos porque permanecen ocultos bajo la superficie. Sin embargo, sin ellos ningún edificio podría mantenerse en pie. Lo mismo ocurre con el carácter. Las horas de disciplina que nadie ve son las que sostienen los momentos de éxito, que todos terminan admirando. Harry Kane nunca permitió que una etapa complicada definiera toda su historia. Entendía que un mal momento solo tiene el poder que tú decides concederle. Esa manera de interpretar las dificultades le permitió mantenerse enfocado cuando otros habrían perdido la confianza. No negaba los errores, pero tampoco permitía que se convirtieran en una identidad permanente. Aprendía, corregía y continuaba avanzando. Al observar su recorrido completo, queda claro que la verdadera grandeza nunca dependió exclusivamente de su capacidad para marcar goles. Dependió de una decisión mucho más profunda: elegir el crecimiento antes que la comodidad, la paciencia antes que la desesperación y la disciplina antes que las excusas. Esa combinación terminó construyendo una mentalidad capaz de resistir cualquier escenario, porque cuando conviertes el esfuerzo en parte de tu identidad, el éxito deja de ser una casualidad y empieza a convertirse en una consecuencia natural de todo aquello que has decidido hacer, incluso cuando nadie estaba mirando. A estas alturas de su carrera, Harry Kane ya no necesitaba demostrar que pertenecía a la élite del fútbol mundial. Sin embargo, continuó comportándose como alguien que todavía tenía mucho por aprender. Esa actitud revela uno de los principios más poderosos de la psicología del éxito. El momento en que crees haber llegado es, muchas veces, el momento en que dejas de crecer. La comodidad tiene una forma muy silenciosa de aparecer. No siempre se presenta como pereza. A veces se disfraza de satisfacción, de exceso de confianza o de la idea de que el trabajo más difícil ya quedó atrás. Harry comprendía que cada temporada traía desafíos distintos. Los rivales estudiaban sus movimientos. Los defensores conocían sus fortalezas y las expectativas aumentaban constantemente. Permanecer en el mismo nivel significaba, en realidad, empezar a retroceder. Por eso decidió evolucionar una y otra vez. Refinó aspectos técnicos, fortaleció su preparación física y continuó desarrollando una inteligencia táctica que le permitía adaptarse a diferentes contextos. Mientras muchos intentaban proteger lo que ya sabían hacer, él buscaba aprender aquello que todavía no dominaba. Esa mentalidad también puede aplicarse fuera del deporte. Muchas personas dejan de crecer cuando consiguen un empleo estable, cuando alcanzan cierta comodidad económica o cuando logran una meta importante. Sin darse cuenta, reemplazan la curiosidad por la rutina. El problema es que el mundo sigue avanzando. Quien deja de aprender termina dependiendo de conocimientos que poco a poco pierden valor. Kane eligió mantenerse en movimiento porque entendía que el crecimiento nunca termina. Existe otra trampa mental que suele aparecer después de los primeros éxitos. Consiste en creer que el pasado garantiza el futuro, pero cada nuevo día vuelve a colocar el marcador en cero. Los logros de ayer pueden abrir puertas, aunque no jugarán el siguiente partido por ti. Esa realidad obliga a mantener la humildad y el compromiso. Harry nunca dejó que sus estadísticas entrenaran en su lugar. Sabía que la única manera de conservar un alto rendimiento era repetir el esfuerzo que lo había llevado hasta allí. Tal vez tú también hayas vivido momentos donde el
progreso parecía suficiente y pensaste en bajar el ritmo. Es una decisión comprensible. Todos necesitamos descansar. Pero descansar no es lo mismo que conformarse. El descanso recupera fuerzas para continuar. La conformidad, en cambio, apaga lentamente el deseo de mejorar. Esa diferencia puede parecer mínima durante unas semanas, pero cambia por completo el rumbo de una vida cuando pasan los años. La historia de Harry Kane demuestra que el verdadero éxito no consiste en alcanzar una cima y permanecer inmóvil contemplándola. Consiste en descubrir que siempre existe una versión más fuerte, más sabia y más disciplinada de ti mismo, esperando ser construida. Esa búsqueda permanente convierte cada día en una oportunidad para evolucionar. Y cuando una persona deja de competir contra los demás para empezar a superar sus propios límites, encuentra una fuente de motivación que ninguna crítica puede destruir y que ningún aplauso puede reemplazar, porque nace desde la convicción de que el crecimiento jamás tiene un punto final definitivo. Cuando observas la carrera de Harry Kane desde la distancia, es fácil pensar que todo tuvo sentido desde el principio. Los goles, los récords, el respeto de rivales y aficionados parecen formar una línea perfecta, pero la realidad nunca fue tan ordenada. Cada decisión importante estuvo rodeada de incertidumbre. Cada paso hacia adelante implicó renunciar a la comodidad del momento para apostar por un futuro que nadie podía garantizar. Esa es una de las características más profundas de la psicología del éxito. Avanzar sin tener la certeza absoluta de que todo saldrá como imaginas. La mayoría de las personas espera sentir seguridad antes de tomar una decisión importante. Sin embargo, quienes construyen vidas extraordinarias descubren que la seguridad suele aparecer después del compromiso. Primero eliges, después actúas, más tarde aprendes. Finalmente comprendes que eras mucho más capaz de lo que creías. Harry Kane recorrió ese camino una y otra vez. Nunca permitió que el miedo al error fuera más fuerte que el deseo de crecer. Entendía que permanecer inmóvil también era una decisión, y muchas veces la más costosa de todas. Con el paso de los años desarrolló una fortaleza que no dependía del marcador. Si un partido terminaba con victoria, seguía trabajando. Si terminaba con derrota, también seguía trabajando. Esa estabilidad emocional le permitió evitar uno de los mayores enemigos del rendimiento: escenarios. Sabía que el éxito verdadero se construye con equilibrio, no con emociones extremas. Quizá tú también has experimentado esa sensación de estar avanzando sin recibir reconocimiento. Es un momento difícil porque la mente comienza a preguntarse si todo el esfuerzo realmente vale la pena. Ahí aparece la tentación de abandonar o de buscar atajos, pero los atajos casi siempre terminan alejándote del crecimiento auténtico. Harry nunca buscó el camino más corto, buscó el más sólido. Prefirió tardar un poco más si eso significaba construir una base que pudiera sostenerlo durante toda su carrera. También comprendió que la paciencia no consiste en esperar con los brazos cruzados. La paciencia verdadera trabaja todos los días, corrige errores, fortalece hábitos y continúa avanzando incluso cuando el progreso parece invisible. Esa clase de paciencia exige valentía, porque obliga a confiar en un proceso cuyos resultados todavía no pueden verse. Muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. Por eso muy pocas alcanzan un éxito que perdure. Al mirar todo su recorrido, resulta evidente que la grandeza de Harry Kane nunca nació únicamente de su talento. Nació de la decisión de mantenerse fiel a sus principios, cuando habría sido más fácil rendirse, cambiar de rumbo o conformarse con menos. Esa determinación silenciosa terminó convirtiéndose en su mayor ventaja, porque al final, el destino favorece a quienes siguen preparándose incluso cuando nadie puede asegurarles una recompensa, sabiendo que el carácter construido en esos momentos será el verdadero.
responsable de todo lo que llegará después. Hoy, mientras el Mundial de 2026 entra en su etapa más decisiva, Harry Kane vuelve a encontrarse exactamente donde siempre soñó estar. Inglaterra ha conseguido abrirse paso hasta las semifinales y el mundo entero observa si, después de tantos años de sacrificio, su capitán será capaz de conducir a su selección hacia una nueva final mundialista. No es solo un torneo más, es probablemente la oportunidad que resume toda una carrera. Después de superar críticas, derrotas y momentos donde muchos dudaron de él, vuelve a demostrar que la perseverancia siempre encuentra una nueva oportunidad para escribir su historia. Pero curiosamente, el mayor triunfo de Harry Kane quizá nunca dependa de levantar la Copa del Mundo. Su mayor victoria ya ocurrió mucho antes. Sucedió el día en que decidió dejar de buscar excusas y empezó a construir hábitos. El día en que comprendió que el talento abre algunas puertas, pero únicamente la disciplina consigue mantenerlas abiertas. El día en que entendió que el miedo nunca desaparece por completo, aunque sí puede dejar de dirigir tus decisiones. Esa es la diferencia entre admirar una vida extraordinaria y construir una. Todos observamos a los campeones cuando levantan un trofeo, pero muy pocos están dispuestos a vivir las miles de horas de silencio, incertidumbre y esfuerzo que existen antes de ese instante. Ahí nace la verdadera psicología del éxito, no en el reconocimiento, sino en las decisiones invisibles que nadie aplaude. Porque cuando aprendes a dominar tu mente, descubres que las circunstancias dejan de controlar el rumbo de tu vida. Tal vez hoy tú también estés atravesando una etapa donde sientes que los resultados no llegan. Quizá trabajas más que nunca y todavía no ves la recompensa. O quizá llevas demasiado tiempo escuchando a personas que intentan convencerte de que tus metas son demasiado grandes. Si algo demuestra la historia de Harry Kane es que el tiempo nunca derrota a quien continúa preparándose. Lo único que realmente puede detenerte es abandonar antes de descubrir de lo que eras capaz. Al final, el legado de una persona no se mide únicamente por los títulos que conquista, sino por la mentalidad que deja como ejemplo para quienes vienen detrás. Harry Kane nos recuerda que el éxito no pertenece al más talentoso, sino a quien convierte la disciplina en una forma de vivir, la paciencia en una ventaja y la resiliencia en una identidad. Y mientras Inglaterra está a un paso de disputar otra final del mundo, millones de personas esperan saber cómo terminará esta historia. Pero quizá la pregunta más importante no sea si Harry Kane levantará la Copa del Mundo. La verdadera pregunta es otra. Si tú hubieras vivido exactamente todo lo que él vivió antes de llegar hasta aquí, ¿habrías seguido adelante o te habrías rendido mucho antes? Esa respuesta dice mucho más sobre nosotros de lo que imaginamos.